Hola, mi nombre es Wilcapul Eduardo Antonio. Mi grupo anterior era el 1104, mi grupo actual es el 1204. El día de hoy es mi segunda exposición. Les voy a hablar sobre el tema los, los cambios tanto químicos en la materia. Mi primer portafolio trata sobre el estado físico de la materia. Pero antes de empezar, les voy a explicar qué es un cambio físico. Un cambio físico es aquel cambio que puede cambiar, el nombre lo dice, el cambio físico puede cambiar de altura, de ancho, de textura, pero no cambia la forma original que es por dentro. Por ejemplo, no va a cambiar, eh, no va a cambiar químicamente, solo físicamente. También hay que entender que los cambios físicos son reversibles. Esto quiere decir que si yo hago un cambio físico, este puede volver a su forma original, dejándolo en temperatura ambiente, se puede decir. Algunos también hay que entender que no absorben luz, no absorben agua. Entonces, que esto quiere decir que no, como tú hiciste el cambio físico, debe de volver a la normalidad, un poco más, un poco menos. En mi primer portafolio trata sobre el cambio físico, se los voy a explicar. Ok, en la primera instancia bueno, si se puede visualizar, aquí tengo escrito agua, es un vaso, es un recipiente de agua eh, que pasa a ser hielo, y luego lo ponemos en una sartén, tenga un calentamiento en esa sartén. Este es un cambio físico y se los voy a explicar. Ok, de agua lo ponemos en un traste y lo ponemos en nuestra nevera congelador. Esperamos que se solidifique. Ya hay dos cambios físicos. Eh, el cambio original, el cambio físico, que es la solidificación. El cambio es de evaporación. Ok, también se puede hacer una forma al revés. Se puede decir, aunque no se entenderá un poco. Ok, del gas puede pasar a hielo, pero sin esperar que se evapore por completo el agua. Esto quiere decir que podemos esperar que se evapore un poco y ese poco de agua que queda lo ponemos en un traste, lo ponemos en el congelador y queda en su estado sólido de nuevo. Y luego en el estado sólido lo podemos poner en el mismo recipiente donde teníamos en un vaso el agua y lo podemos dejar en un tiempo a temperatura ambiente y vuelve a su estado original, que es agua. Es un líquido. Pasaron tres, de líquido, y evaporación. Ok, son tres estados. Puede ser que pasen por más estados, pero el mío explica tres estados del agua. Entonces, esto quiere decir que sí, el cambio físico es reversible. No es reversible, no se va a quedar con. Si lo dejamos en hielo, el hielo, si lo dejamos afuera, se va a derretir. Eh, en cualquier momento se va a evaporar por completo el agua. El estado líquido no le pasa absolutamente nada, se puede quedar en estado líquido por mucho tiempo. Entonces, todos los cambios físicos tienen que volver a su forma original, como se los acaba de demostrar en el primer rotafolio de mi exposición. También tiene cambios mecánicos. Uno de los cambios mecánicos sigue siendo lo mismo, cambios físicos. Pero cambios mecánicos tiene que ver, es lo mismo, se puede decir entre comillas, entre paréntesis, entra como un tipo subtema. Porque el cambio mecánico son los cambios que nosotros hacemos, que se dispersan, pero aún así siguen conservando sus materias en su materia. Entonces, uno de esos sería una hoja de papel. Yo podría agarrar este cartel y romperlo. Lo puedo romper en pedacitos y no le va a pasar, así se va, es un cambio físico, visual que nosotros podemos observar, pero no le pasa nada a su estado, por ejemplo, a su estado. Podemos agarrar un cristal y tirarlo contra el piso, se va a hacer pedazos, pero sigue siendo cristal. Podemos
evaporar el agua como en este cartel y sigue teniendo su misma forma química y de la materia. También, algunos de estos son, son cambios físicos, pero también son cambios mecánicos. Ok, este es mi segundo rotafolio. Es un cambio químico. Es un cambio químico. ¿Qué es un cambio químico? Un cambio químico es aquel que cambia físicamente, ya que un, es un cambio que cambia físicamente, ya que lo altera en la forma. ¿Fue un error? Ok. El cambio físico, el cambio químico es aquel que cambia físicamente, visualmente, como químicamente, ya que eh, es la reversa, se podría decir, del cambio físico. ¿Por qué? Porque el cambio físico lo cambia físicamente, pero sigue teniendo la misma materia. Materia química. En cambio, el cambio químico no lo cambia también físicamente, pero también lo cambia químicamente en su interior. También el cambio en el estado físico en químico no es reversible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el cambio que va a ser este químico no va a volver a la forma original en la que estaba. Mi rotafolio trata de lo siguiente. Es una nube que le da viento a unos clavos. O sea, viento más clavo. No le pasa nada, absolutamente nada. Pero H2O más clavos eh, los oxida los clavos, cambiando la forma física y cambiando en la forma química. ¿Por qué? Porque los clavos al oxidarse cambian de color y son menos resistentes, ya que se pueden romper con mayor facilidad. El, el clavo se puede romper con mayor facilidad también. Este, este tema de los cambios químicos también tiene subtemas, del cual en un momento les hablaré. Ok, los cambios químicos, eh, algunos ejemplos de estos serían la quema del combustible. La quema del combustible es un cambio químico en la fermentación de azúcares de masas. Les voy a hablar de la fermentación de masa. ¿Cuál es la fermentación de la masa? La fermentación de la masa es que cambia eh, porque nosotros lo dejamos en un... En una, no, no, ¿sí? Ok, la fermentación de la masa. La fermentación de la masa, nosotros cuando hacemos una masa y la dejamos reposando en las partículas de la harina, de la masa y de la lavadora se van juntando y se van esparciendo. O sea, se juntan en un momento dado y en su momento se va esparciendo, haciendo que doble el tamaño de la misma masa. Y ya cuando nosotros le estemos horneando, también, o sea, la masa de una pizza, cuando nosotros estemos horneando la pizza, la, el cambio químico que hizo dentro de la masa hace que la pizza, nosotros al tirarla al horno, estando dándole vuelta, al sacarla, cambia físicamente, químicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos hecho la masa, lo hubiéramos amasado, puesto los ingredientes y tirado al horno, no quedaría con la misma consistencia a la que nosotros lo estamos dejando con eh, la fermentación. Porque la fermentación, como les expliqué ahorita, bueno, al sacarla, eh, cuando la pizza queda dorada es porque fermentó el tiempo suficiente y el tiempo indicado que hizo que quedara dorada la pizza. Este es un cambio químico, porque la fermentación es un cambio químico. Ok, los cambios, para finalizar el tema de los cambios químicos, les voy a dar un último ejemplo. Ok, ¿para qué nos sirven los cambios?
químicos y para qué nosotros los usamos. Ok, los cambios químicos nos sirven a los seres vivos, ya que sin los cambios químicos nosotros no podríamos tener acceso a las medicinas. ¿Por qué? Porque para crear una medicina, una píldora o un líquido para un jarabe, tiene que pasar por un estado químico. También nos sirve a los seres vivos, bueno, a los emprendedores y a las empresas, ya que les sirve a las empresas en su trabajo, ya que es muy probable que muchas empresas hagan cambios químicos en la materia. En- Como cuando vas a comprar masa, como cuando vas a comprar pizza, como acabo de explicar la fermentación, o en algunas otras formas. Siempre es muy probable encontrar cambios químicos. También los cambios físicos son muy notorios. eh, pero lo que más se prolonga ver normalmente son cambios químicos. Como mi tercer y último rotafolio de, eh, del tema cambios físicos y cambios químicos de la materia. Bueno, mi último rotafolio tiene dos ejemplos tiene un ejemplo de cada cambio. El cambio químico y el cambio físico. En el cambio químico yo me ilustré con un ejemplo de un fósforo, ya que el fósforo, al pasarlo en la parte de la caja rasposa, el fósforo emprende lumbre o enciende, como le quieran decir. Entonces, eso hace un cambio químico, un cambio físico. Puse una taza de café, ya que nosotros al tener el agua caliente en la taza y y vertirle las cucharadas de café, también al vertirle las cucharadas de azúcares, las cucharadas de azúcares, los grumos, bueno, los cubitos de azúcar, se disuelven y ya no los podemos sentir cuando lo movemos con la cuchara. Pero es un cambio físico, ya que sigue teniendo un sabor dulce y se sigue sintiendo el sabor del café. También, para cerrar, me gustaría dar, me gustaría cerrar para en terminar de entender el cambio químico y el cambio físico. El cambio físico no afecta en la materia, solo afecta la forma física. El ejemplo que di, el del clavo, afectó el del clavo, ya que un clavo, un clavo es un cambio químico, perdón, me confundí yo, es un cambio químico. Ok, el cambio químico del clavo eh, cambia la materia por completo, no vuelve a su estado original, mm, se vuelve más frágil, porque un clavo normal de acero y un clavo ya oxidado es más fácil romper el clavo oxidado. El cambio físico es el agua, ya que puede pasar por sus tres formas, el estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Eh, con esto quiero cerrar. Fue en mi segunda exposición. Hablé sobre los cambios físicos y cambios químicos. Con esto cierro. Mi nombre es Ricardo Muledor Antonio, del 1104 antes, bueno, del 1204 antes 1104. Eh, Eso es todo. Gracias por su atención.